que vamos a ver hoy es acerca de pecados que mencionan las Escrituras. Pudiéramos irnos uno por uno, pero vamos a ver algo interesante hoy. Salmos capítulo 25, versículo 7. Salmos capítulo 25, versículo 7. Y si está tomando nota en casa, también tenga ahí a la mano la libreta y vamos a leer juntos. Está también aquí en la pantalla el texto. Dice Salmos 25, 7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Edifícanos con tu palabra. Necesitamos más y más de ti cada día, Señor. Y al venir en esta tarde y al reunirse en casa también, Señor, es porque queremos que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pecados puede cometer una persona? ¿No se ha puesto a pensar en esta pregunta? ¿Cuántos pecados puede cometer una persona? Yo cuando estudiaba esto me ponía a pensar, ¿cuántos pecados habrá cometido una persona en toda su vida? ¿Cuántos pecados has cometido tú? Analiza desde pequeño, adolescencia, no sé en qué etapa de la vida estés. Algunos tal vez son adolescentes y ya rebasaron hasta los que ya tienen más edad. ¿Cuántas clases de pecados existen? ¿No se ha puesto a pensar en esto? ¿Cuántas clases de pecados conoces tú? La verdad es que este mundo cada día se hunde más y más en pecado. Y cosas que no nos pasaban por la mente, ni siquiera nos imaginábamos, las vemos ahora en la televisión. Hace ya varios años, ¿dónde se iba a imaginar que llegara un grupo armado y cortara la cabeza de las personas y tirara ahí en las calles? Cuando llegaron estas primeras noticias a la televisión, eran terribles y mucha gente se estremecía de miedo. ¿En qué cabeza cabe? Hay que ser muy sádico para no solamente quitarle la vida, sino cortarlo en pedazos. Hoy en día eso ya es muy común. Entonces, si este mundo se está hundiendo en pecado, si el pecado cada día crece más y más, y parece que el ser humano no toca fondo, sino que al contrario, cada día busca más y más maneras, nuevas maneras de pecar. La ideología de género, y hay que promover el aborto, y aquí y cada día van buscando nuevas ideologías, nuevas maneras de pecar. Hoy vamos a ver algunas clases de pecados que se mencionan en la Biblia. No uno por uno, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y no honras a tu padre y a tu madre, ya es un pecado. No, sino a manera generalizada. ¿Qué clases o algunas clases de pecado que se mencionan en las Escrituras? Por ejemplo, número 1, los pecados de omisión. Los pecados de omisión. ¿Cuáles son estos pecados? Santiago capítulo 4, versículo 17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un pecado de omisión es cuando no hacemos algo que debemos hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Si tenemos algo que puede ayudar a nuestro prójimo, pero decidimos no ayudarlo, es pecado. Tal vez imagina por un momento, tal vez una persona está sufriendo, que viene cargando un montón de cosas, y tú vienes bien ligerito y dices: ay, pobre señora, cómo sufre, a ver si no se le vaya a caer sus cosas. Mira, ya se le cayó, ya se le rompió una cosa. Oyes, ¿tú podías hacer lo bueno? ¿Tú podías ayudarle a subir sus cosas al carro? Pero no me lo pidió, no me lo dijo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecados de omisión. Si tenemos algo que puede ayudar a nuestro prójimo, pero decidimos no ayudarlo, es pecado. Aquí también se incluyen los pecados de, por ejemplo, no orar. Tú que ya eres cristiano, que ya conoces a Dios, pues pasa el día y no oras. Pecados de omisión. Sabes que tienes que hacer y no lo haces. No lees tu Biblia. A estas alturas, a pesar de que la pandemia ha encerrado en la casa, vas bien atrasado en tu lectura bíblica. Casi no abres la Biblia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No estar en comunión con Dios. Si eres un hijo de Dios, si eres un creyente, tienes que estar en comunión con Dios. Si tenemos pues oportunidad incluso de hablar a otros de Cristo, a aquel primo que no veías, aquella tía que no veías, y bueno, quién sabe, a lo mejor con lo de la pandemia no sabemos si lo vamos a volver a ver, y tienes la oportunidad de hablarle de Cristo, pero no, ¿cómo le voy a decir? Mejor más después. No lo hacemos, es pecado. Y vamos más allá, que dice en Mateo 25, 41 al 46. Mateo 25, 41 al 46 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto a no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Número 2, pecados intencionales. Pecados intencionales. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 7 al 9. Dice así en Deuteronomio 9, del 7 al 9: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Un claro ejemplo de los pecados intencionales. El versículo 7 dice: has provocado la ira de Jehová tu Dios. Has hecho que Dios se enoje, y no solo una vez, sino
desde el día que saliste de Egipto hasta que entraste a este lugar. Moisés le dice al pueblo de Israel: mira, Dios te sacó de la esclavitud, te llevó por el desierto a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, pero de aquí para acá, puras quejas, puros errores. Desde que saliste, solo me provocas a ira, dice. Pecados intencionales. Mejor estábamos allá. Tengo mucha sed. Mejor no hubiéramos salido. ¿Cuántas veces haces cuántas veces, la pregunta sería, cuántas veces sabes que no debes portarte mal? Sabes que no debes hacer ciertas cosas. Sabes que no debes codiciar algo y a propósito lo haces. Muchas veces la palabra de Dios te habla. El Espíritu Santo habla tu vida. Deja esto. No hagas esto. No vayas a ir a este lugar. No digas estas palabras. Una actitud que debemos cambiar. Pero ¿qué hacemos? Oídos sordos. Aquí siento que no debo decir esto, pero lo voy a decir. Aquí siento que no debo de ir, pero voy a hacerlo. Pecados intencionales. Número 3. Pecados escondidos. Salmos 32, del 1 al 3. Pecados escondidos. Dice así el Salmo 32, del 1 al 3. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y aquí comienza diciendo: qué gozo el que le han perdonado su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué gozo el que es perdonado su pecado y no tiene culpa. Y viene el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras no le confesé mi pecado a Dios, mientras lo agarré el pecado y mejor me lo guardo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay personas que hacen cosas no buenas, cosas inapropiadas, no correctas, a escondidas. Ante la vista de todos, son buenas personas. Qué bien se ve, trabajando, hablando, sirviendo, acá no sé. Pero en lo oculto, en la escuela, en el trabajo, donde no lo ven otras personas que lo conocen, en secreto, tiene muchas cosas guardadas. Un pecado escondido es aquel que se hace en lo oculto. Aunque nadie lo vio, nuestra conciencia nos acusa. Nuestra conciencia nos quita la paz. Hice esto, nadie lo supo, pero lo tengo en escondido. Y a la vez pensamos, me lo van a hacer igual, o no se van a enterar, y empieza dentro del corazón a gestarse algo. La Biblia nos dice que cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé, intentó desaparecer todo, borrar toda evidencia, incluso mató al esposo de Betsabé. Quizás con esto David pensaba: bueno, el tiempo lo arregla todo. A la larga va a ser como que ni me acordaba, ya se olvidó este asunto. Pero al no arrepentirse y confesar su pecado ante Dios, lo único que logró David fue que la carga del pecado cayera sobre él y lo mantenía frustrado cada día y nada le salía bien y el pecado iba como una carga encima. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no me salen bien? ¿Por qué no?
mientras callé, se envejecieron mis huesos. Los pecados escondidos pueden ser de todo tipo, desde mirar algo a escondidas hasta hacer cosas terribles. Número 4. Pecados de la juventud. Pecados de la juventud. Salmos capítulo 25, versículo 7. Lo leamos juntos, dice así: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Por qué crees que el rey David diría estas palabras? Porque es precisamente en la adolescencia y la juventud que la persona es más incitada a hacer lo malo. Hay muchos que les entra: voy a dejar los estudios, ya vamos a hacer esto. Y después: no, me equivoqué. No, ¿sabes qué? Me voy a ir de mojado a los Estados Unidos y boom. Y después: no, eso quise. Otros se arrebatan y a veces incluso en la adolescencia se casan antes de tiempo, o queda embarazada la muchacha, o esto, y dice: total, el tiempo. Y con el tiempo se dan cuenta: decía David, de los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes. Tal es así que Job pensaba que todos los males que le tocó vivir habían venido porque Dios lo estaba castigando por los pecados de su juventud. Dice en Job capítulo 13, versículo 26: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Job decía: ¿por qué me está yendo mal si yo busco a Dios? ¿Por qué me está yendo mal si yo le alabo, si yo busco hacer lo recto? Ay, Señor, dice, ¿qué se me hace que me las estás cobrando de los pecados de mi juventud? El mundo ofrece muchas tentaciones a los jóvenes, y los jóvenes son el blanco, el objetivo de Satanás. Por eso los jóvenes cristianos deben estar alertas, prestos para rechazar el pecado, prestos para glorificar a Dios en su vida. Los pecados de la juventud. Número 5. El pecado doble. El pecado doble. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Lo leamos nuevamente. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. La gracia de Dios por medio de Jesucristo se compara a una fuente refrescante, a una fuente de agua viva que limpia nuestros pecados. El agua viva que da vida a los muertos, que levanta al desanimado, que sostiene, que mantiene la vida espiritual del creyente. La fuente de agua viva es nuestro Dios. Abandonar a esta fuente es un gran pecado. Cuando el pueblo de Dios descuida su vida espiritual, descuida su relación con Dios, está abandonando la fuente de agua viva. Pero dijimos que este es número 5, los pecados dobles, porque ya es un pecado dejar a Dios y es un pecado abandonar la fuente de agua viva,
Y dice, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. El pecado doble es cuando se deja a Dios y a cambio se busca otra cosa que sustituya a Dios. Por ejemplo, dejar a Dios para confiar en las riquezas. Es que mira, ya ni tiempo me da de buscar a Dios porque me ofrecieron un buen trabajo y voy a ganar tanto y voy a hacer esto. ¿Estás dejando la fuente de agua viva por ganar un poco más? Es dejar la fuente de agua viva y confiar en una cisterna rota. Dejar a Dios, por ejemplo, para confiar en San Pedro, para confiar en la Virgen, para confiar en cualquier otra persona, es dejar el agua viva y confiar o cavar una cisterna rota. Cuando recién comenzó este asunto de la pandemia y todos en sus casas y que ya pronto va a pasar, y después se oía, por acá murió uno, por allá murió otro, y empezó a correr en las redes sociales como varios presidentes del mundo decían, decreto un día de oración y vamos a volvernos a Dios y vamos a hacer un día de oración y hacer esto. Una persona me dijo, a mí me sorprende que nadie esté diciendo, encomendémonos a la Virgen. ¿Por qué no la mencionan?, me decía. ¿Por qué no hay un presidente o un movimiento que diga, es momento de encomendarnos? Y ella misma me dijo, porque se van directos con Dios. Y creo que es mejor, ¿no? Porque se van directos con Dios. Yo creo que es mejor, por eso lo hacen. Dice el pasaje que leímos, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas. Dejar de confiar en Dios para confiar en los horóscopos, para confiar en un amuleto, para confiar en la suerte, para confiar en la lotería, es cambiar el agua viva por una cisterna. Pecado doble. Ya es pecado dejar a Dios. Doble pecado agarrarte de otra cosa y sostenerte de ahí. Y llegamos al último punto, hermanos. ¿Hay alguna solución ante el pecado? ¿Habrá alguna solución ante todo esto que hemos visto hoy? Isaías 1:18 dice así. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dos cosas notamos aquí. La primera, si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí. Estos colores, rojo intenso, representa la culpabilidad de aquel que tiene las manos llenas de sangre. Maté a mi prójimo y me manché las manos de sangre. Dice en Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Todo esto, las manos manchadas de sangre, el rojo, el carmesí, todo esto hace referencia al pecado extremo, a la iniquidad y perversidad extremas. Tal vez tú que me escuchas digas, bueno, una mentira sí tal vez he dicho, pero llegar al grado de descuartizar a alguno y meterlo en bolsas como vemos en las noticias, a ese grado ya no. Si vuestros pecados fueren de lo más extremo, dice aquí, de lo más terrible,
de lo más bajo. Hay una noticia de parte de Dios. Nuevamente, Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Contrario a los colores rojos intensos, ahora dice, como la nieve serán emblanquecidos, vendrán a ser como blanca lana. Y es que la nieve y la lana son sustancias blancas por naturaleza. Y aquí representan todo lo que es limpio. Lo que no, por ejemplo, la nieve es blanca, pero no porque la estuvieron lavando. Así es por naturaleza. Y dice, entonces aquí lo blanco de la nieve y de la lana está representando una persona que es totalmente libre de culpa. Que no hay, bueno, es que sí, faltó tantito lavado para... No, la nieve siempre ha sido blanca. Dice, si tus manos llegasen a estar manchadas de sangre, como la nieve serán emblanquecidos, ni un rastro de lo que fue antes. Comparando la grana y carmesí, la nieve y la lana representan que se ha quitado toda mancha de sangre, toda culpa, todo pecado. El rey David le decía a Dios en el Salmo 51:7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Tú no puedes tomar un poco de nieve y le echemos algo para que se vuelva más blanca. No, es blanca por naturaleza. Y David decía: Señor, yo sé que tú, Dios, eres el único que puede purificar mi cuerpo, limpiar un corazón que ha guardado odio, una mente que se ha depravado, para que sea más blanca que la nieve, ni rastros de lo que fue la vida pasada. En conclusión, hermanos, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre. ¿Eso significa que ya somos limpios? ¿Significa que todos nuestros pecados han sido perdonados? No, no significa eso, porque el perdón de Dios no es incondicional. La única manera de tener el perdón de Dios, la única manera de cambiar lo rojo de la sangre en lo blanco de la nieve, es a través del arrepentimiento. Dice Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Arrepentimiento no es nada más tengo una vida sucia, pero si hoy repito una oración, todos mis pecados, dice, lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. Arrepiéntete verdaderamente. No importa cuántos pecados hayas cometido o cuántas clases de pecado hayas cometido. Dios dice, con un solo pecado ya estamos condenados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta noche yo te invito a que digas en una oración lo que decía David en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Note que no dice, olvídate de los pecados. Dice,
crea en mí. Este corazón, esta mente torcida, por favor, yo sé que tú puedes transformarla y crear en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto que solo piense en hacer el bien, que ya no piense en pecar. Un espíritu recto dentro de mí. Pónganse de pie, hermanos. Yo le invito a que cantemos este coro, y es un buen momento para entregar nuestro corazón a Dios. Si usted no lo ha hecho, es un momento especial para decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador salva, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Si Cristo te ha tocado, díselo en una oración. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra que es clara, Señor. Tu palabra que abre nuestros ojos. Ahora el Espíritu Santo está tocando nuestras vidas, está tocando nuestro corazón, está abriendo nuestros ojos y trayendo a la memoria. ¿Recuerdas esos pecados escondidos? ¿Recuerdas esos pecados intencionales que hiciste a propósito? Los pecados de tu juventud, aquel pecado doble de no solamente haber dejado a Dios, sino poner la confianza en un buen trabajo, en una persona, en alguien. Señor bendito, gracias. Gracias porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero para que eso rojo de sangre, eso rojo de pecado sea transformado en blanca lana, sea transformado blanco como la nieve, Señor, es necesario el arrepentimiento. Oh Señor, esta noche, Padre, clamamos a ti, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor, límpianos de toda maldad, de todo pecado. Nos arrepentimos, Señor, de todo lo malo que hayamos hecho, Señor. Padre bendito, Señor, tú quieres que cada uno de nosotros también confesemos nuestros pecados delante de ti. Sí, Señor, y que dejemos de hacer lo malo. Gracias por tu palabra, Señor, que ha tocado nuestros corazones. Gracias porque has hablado en nuestras vidas, y ahora a cada uno nos corresponde reconciliarnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús.